Con la editorial CRID, que está allá, ha estado ayudando en varias conferencias en los años pasados. Entonces quisiera recordarles, mis hermanos, que hay literatura para poder ahondar más en el tema. Yo aquí ahorita ando, hay unos par de libros que son específicamente hablando de temas similares. Entonces uno es este que está aquí de William Hendrickson, y hay otro ahí de la Biblia y el futuro, ese que está, lo tiene ahí Daniel, y otros libros de la editorial. Entonces cualquier cosa, mis hermanos, ya después al final pueden hablar conmigo y podemos hablar un poquito ahí de libros. Quiero recomendar también un canal de YouTube que es del pastor Guillermo Green. Él pasó casi 40 sermones sobre Apocalipsis. Entonces tenemos mucho más material ahí que podemos ahondar más en el tema. Y voy a pedirle a Mauricio, tal vez si podemos, porque el hermano lo está dando en vivo en su canal. Entonces, no, va a quedar disponible en el canal mío de YouTube, y yo les paso la dirección y vos se la compartís. Cualquier cosa, pues tal vez mañana podemos ponerlo por ahí en un link. Bien, hermano, entonces vamos a comenzar. Okay, so we were talking about how do you understand Jesus actually coming on the clouds of glory. Entonces estábamos hablando de cómo entender la venida de Jesús en las nubes. And how would the people be seeing him sitting at the right hand of God? Y cómo podría verlo la gente a él sentado a la diestra de Dios. No, they would not be seeing him literally, but truly. No lo verían literalmente, pero sí lo verían verdaderamente. For again, this is symbolic and figurative. Porque recordemos de nuevo que este vocabulario es simbólico, figurativo, As Scripture shows us, of apocalyptic imagery. como nos muestra la Escritura cuando habla de las metáforas apocalípticas. So, though this sounds like the second advent, Aunque esto suene entonces como la segunda venida, and though that glorious event will be literally with the clouds, y aunque ese evento sí va a ser literalmente en las nubes o con las nubes, we find this same kind of language used of divine historical judgments other than the second coming. podemos encontrar este mismo de vocabulario utilizado para referirse a juicios divinos en la historia, aparte de la segunda venida. Look up Isaiah 19 verse 1, for example. Busquemos, por ejemplo, Isaías capítulo 19, versículo 1. There we read of the oracle concerning Egypt. Ahí leemos el oráculo con respecto a Egipto. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. The idols of Egypt will tremble at his presence, Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, and the heart of the Egyptians will melt within them. y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Now notice the similarity of the language. Noten las similitudes en el vocabulario que usan. The Lord riding on a swift cloud El Señor o Jehová que monta sobre una ligera nube and coming to Egypt. y que entra en Egipto. Now God brought judgment upon Egypt when the Assyrian king Esarhaddon conquered it in 671 BC. Dios trajo juicio sobre Egipto mediante el rey asirio Asahardón cuando conquistó Egipto en el año 671 antes de Cristo.
But no one would say that the Egyptians literally saw God sitting on a cloud. Pero nadie diría que los egipcios vieron literalmente a Dios sentado en una nube, And descending upon them in judgment. descendiendo sobre ellos en juicio. And yet he did. Y sin embargo lo hizo. And so Jesus said to Caiaphas and his fellow priests, Por eso Jesús les dijo a Caifás y a los demás sacerdotes of his coming in judgment, acerca de su venida en juicio 3 to 4 decades before, de 3 a 4 décadas antes before Jerusalem fell. de la caída de Jerusalén. And the same language can be found in Psalm 18, Podemos encontrar el mismo vocabulario en el Salmo 18, verses 9 through 12, del 9 al 12, 97, verses 2 and 3, Salmo 97, versículos 2 y 3, Psalm 104, verse 3, Salmo 104, 3 and Nahum 1, verse 3. y Nahum 1, 3. Without doubt, this event, the destruction of Jerusalem, Sin duda alguna, este evento, la destrucción de Jerusalén, is what the parable of the vineyard speaks of, es a lo que se refiere la parábola de la viña, when it tells of God bringing those wretches, apostate Israel, to a wretched end. cuando dice en Mateo 21, 41, Matthew 21, 41. cuando dice en Mateo 21, 41, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. And in the parable of the wedding banquet, Y en la parábola del banquete de bodas, in Matthew 22, verse 7, en Mateo 22, 7, of destroying those murderers dice que destruyó a aquellos homicidas and setting their city on fire. y quemó su ciudad. Thus, Revelation is the prophecy of God's judgment upon those who call down his curse upon their own heads. Entonces, Apocalipsis es la profecía que nos narra el juicio de Dios sobre aquellos que invocaron sobre sí mismos ese juicio. When they said of Jesus before Pilate, Cuando ante Pilato ellos dijeron acerca de Jesús, his blood be on us and on our children. que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. And so, as Jesus prophesied in his condemnation of Jerusalem, Entonces, así como Jesús profetizó cuando dio su condena sobre Jerusalén and her leaders for her part in spilling the blood of all the saints and prophets, y sobre sus líderes por tener un papel en el derramamiento de sangre de todos sus santos y profetas, all this will come upon this generation. en Mateo 23:36 dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Matthew 23, verse 36. Okay. This was the great tribulation upon the Jews Esta fue la gran tribulación sobre los judíos, that Jesus speaks about in Matthew 24, verse 21. de la que habla Jesús en Mateo 24, versículo 21. Its parallel passage is found in Luke 21, verse 24. El pasaje paralelo se encuentra en Lucas capítulo 21, versículos 24 en adelante, Where Jesus says, they will fall by the edge of the sword, donde dice: y caerán a filo de espada, and will be led captive into all the nations. y serán llevados cautivos a todas las naciones, And Jerusalem will be trampled underfoot y Jerusalén será hollada by the Gentiles por los gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. And we find the same language in Revelation 11, verse 2, Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 encontramos el mismo vocabulario, where speaking of the temple court, donde cuando está hablando del patio del templo, that it has been given to the nations, dice que ha sido entregado a los gentiles, and they will tread underfoot the holy city y ellos hollarán la ciudad santa for 42 months. 42 meses. Now, 42 months 42 meses
is 3.5 years. Son 3 años y medio. The exact time Es exactamente el tiempo when from AD 67 to 70, cuando desde el año 67 al 70 después de Cristo the Roman armies brutally besieged and destroyed Jerusalem. fue el tiempo en el que el ejército romano sitió y destruyó Jerusalén. The assault began under General Cestius Gallus, El ataque inició bajo las órdenes del general Sexto Gallo, who for some unknown reason pulled back for a time. que por alguna razón se retrocedió por un tiempo. Josephus said that he could have taken the city, Josefo dice que él pudo haber tomado la ciudad, but for some unknown reason he pulled back. pero por alguna razón desconocida se retiró. But there was a divine reason. Pero hubo una razón divina. For this gave the Christians all the time they needed to obey Jesus' imperative to escape the city. Porque esto les dio a los cristianos el tiempo necesario para obedecer el mandato de Jesús de salir huyendo de la ciudad. So that, as he said De modo que, como dijo él in Luke 21 verse 18, en Lucas 21:18, not a hair of your head will perish. ni un solo cabello de sus cabezas perecerá. Thus, when General Vespasian resumed the siege of Jerusalem, Entonces, cuando el general Vespasiano retomó el sitio de Jerusalén, which was destroyed under his son Titus, la cual fue destruida bajo las órdenes de su hijo Tito, they found no Christians there. no encontraron allí ningún cristiano. The preservation of these Jewish Christians La preservación de estos cristianos judíos is described in the sealing of the symbolic 144,000 se describe en el sello de los 144,000 from all the tribes of Israel de entre todas las tribus de Israel in Revelation 7 verses 1 through 8, que vemos en Apocalipsis 7 versículos del 1 al 8, who would be saved los cuales se salvarían from out of that horrible Holocaust. de ese horrible holocausto. Later, in Revelation 14 verse 4, Más adelante, en Apocalipsis capítulo 14 versículo 4, these Jewish Christians are described as the first fruits to God and the Lamb. estos cristianos son descritos como las primicias para Dios y para el Cordero, o de Dios y del Cordero. Now, obviously, first fruits are not last fruits. Obviamente, primicias o los primeros frutos no son los últimos frutos. These were first century converts to Christ. Se refiere a cristianos convertidos a Cristo en el primer siglo. Not those who would be converted during a future tribulation thousands of years subsequent to John. No a los que se convertirían en alguna tribulación futura miles de años después de Juan. This imminent tribulation upon the Jews is also spoken of by Paul in 1 Thessalonians 2:16. Pablo también se refiere a esta tribulación inminente en 1 de Tesalonicenses 2, versículo 16, Where he tells his readers donde dice a sus lectores that wrath has come upon them, that is apostate Israel, at last. que finalmente ha caído la ira sobre ellos, esto es, sobre la Jerusalén apóstata. You see the same thing in 2 Thessalonians 1, verses 4 through 9. Y vemos lo mismo en 2 de Tesalonicenses 1, versículos del 4 al 9. Now, interestingly, Ahora es interesante notar the great tribulation upon the Christians que la gran tribulación sobre los cristianos would also last for about 3.5 years. también duraría más o menos 3 años y medio. From AD 64 to 68, Del año 64 al 68 después de Cristo, under the reign of Nero, bajo el reinado de Nerón. which we would consider later in part 2, Más adelante lo vamos a estudiar en la parte 2, which hopefully maybe we'll look at tomorrow. que si Dios lo permite lo veremos mañana. Now, both of these tribulations conform to the same time frame mentioned in Daniel. Estas dos tribulaciones se conforman al tiempo señalado por Daniel.
concerning the persecution of the Syrian king Antiochus Epiphanes, con respecto a la persecución bajo el rey asirio Antíoco Epífanes against the Jews en contra de los judíos back in 168 to 164 BC. de los años 168 al 164 antes de Cristo. Now his was the original abomination of desolation, La suya fue la abominación de desolación original, spoken of by the prophet Daniel. a la que se refiere el profeta Daniel. In Daniel 9 verse 27, En Daniel 9:27, 11:31, 11:31 and 12:11. y 12:11. And then in Matthew 24 verse 15 Y luego, by Jesus. y luego Jesús la menciona en Mateo 24:15. When this Antiochus Epiphanes Cuando este Antíoco Epífanes not only trampled upon the holy city no solamente holló la ciudad santa and the temple, y el templo, but barbecued a sow on the altar. sino que también asó un cerdo en el altar. Throughout Daniel and Revelation, En Daniel y en Apocalipsis, this period the period of such tribulation este periodo de tribulación is variously designated as 42 months, se designa de varias maneras, como 42 meses, 1260 days, 1260 días, or time, times, and half a time, o un tiempo, tiempos y medio tiempo, which as you'll notice all equals 3.5 years. que como notarán todo eso, todos suman 3 años y medio. This also corresponds to the quote little while or season in Revelation 6:11. Esto también corresponde a las palabras en Apocalipsis 6:11, Until those saints persecuted under the Jews would wait until God would avenge their blood. a las palabras un poco de tiempo y what was the other one? You mentioned 2 words. Little while or season. It's Or just season. the same word. Oh, okay. Un poco de tiempo o una estación que se refiere al mismo tiempo hasta que los santos perseguidos bajo los judíos esperarían la venganza de Dios por su sangre. Thus, Revelation speaks of God's judgment upon the Jewish population Así, Apocalipsis habla acerca del juicio de Dios sobre la población judía and the Jewish religion. y sobre la religión judía. Of Titus' final siege, Del sitio final de Tito, we read from Josephus' Jewish Wars leemos del libro de Josefo, Guerras Judías o Guerra Judía, that the ensuing slaughter and destruction were terrible. que el derramamiento de sangre y la destrucción fueron terribles. In Jerusalem alone, 1 million people are reported to have perished, Solamente en Jerusalén se dice que murió 1 millón de personas, with 100,000 taken captive to glut the slave markets of the empire. y cientos de miles fueron tomados cautivos como esclavos para los mercados del imperio. Moreover, it was a judgment upon the Jewish religion, Además, también fue un juicio sobre la religión judía, whereby God destroyed not only their city and their temple, con el que Dios no solamente destruyó su ciudad y su templo, but their rituals, sino también sus rituales, their ceremonies, sus ceremonias, and their sus sacrifices. sacrificios. Why this judgment upon the holy temple itself? ¿Por qué este juicio sobre el templo santo? Because as Daniel 9:24 prophesied, Porque como profetizó Daniel en Daniel 9:24, 77s, or 490 years, 70 veces 7 o 490 o 490 años are decreed for your people and your holy city to finish transgression. Yeah, it's better if I read it directly. I'm making up the words. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad
to put an end to sin, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, to bring an everlasting righteousness, para traer la justicia perdurable to seal up vision and prophecy, y sellar la visión y la profecía and to anoint the most holy. y ungir al santo de los santos. This the anointed one, Jesus Christ, did. Esto fue lo que hizo el ungido Jesucristo. And following his once for all sacrifice of himself on the cross, Y después de su único sacrificio en la cruz, una vez y para siempre, and the rending of the veil in the most holy place of the temple, y después de la división del velo en el que entraba al lugar santísimo en el templo, any worship according to the old order cualquier adoración conforme al antiguo orden de cosas, that denied his eternal and all-sufficient atonement for the sins of his people, que negara su expiación total por los pecados de su pueblo, would be an abomination in the eyes of God. sería a los ojos de Dios una abominación. Thus, any eschatological view that requires the rebuilding of the Jerusalem temple De modo que cualquier visión escatológica que demande la reconstrucción del templo de Jerusalén and the reinauguration of its sacrificial system y la reinauguración de su sistema sacrificial as something decreed by God como si fuese algo que Dios ha decretado, would constitute nothing less than a most heinous repudiation of the gospel itself. constituiría nada más que un repudio odioso del Evangelio de Dios. As Gentry rightly says, Como dice Gentry correctamente, this destruction means that the religious worship of Israel, which focused on the sacrificial system at the central temple in the holy city, was impossible. esta destrucción significa que la adoración religiosa de Israel que se enfocaba en el sistema sacrificial con el templo como su centro en la ciudad santa era imposible. The Jews, apart from Christ, Los judíos, aparte de Cristo, would never again worship as God ordained in His Word. jamás volverían a adorar como Dios ordena en su palabra. Even today, some 19 centuries later, Incluso hoy, casi 19 siglos después, Israel remains without temple and sacrifice. Israel sigue estando sin templo y sin sacrificios. As the author of Hebrews wrote in the mid-60s of the first century, Como escribió el autor de Hebreos a mediados de los años 60 del primer siglo, when he said, a new covenant, cuando, he has made the first obsolete. cuando dijo que el nuevo pacto había hecho del primero obsoleto. But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Hebreos 8:13. Dice, el nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. This it did in AD 70. Y así sucedió en el año 70 después de Cristo. Though we don't have time to consider it in detail, Aunque no tenemos tiempo para ver todo el detalle, Revelation is predominantly about two figurative women Apocalipsis trata principalmente acerca de dos mujeres figurativas who are both wives to the same person, que son ambas esposas de la misma persona, but at two different times. pero en dos momentos diferentes. The first is adulterous Israel, La primera es la Israel adúltera, the old Jerusalem, la antigua Jerusalén, who rejecting her true husband and Lord, la cual al rechazar a su verdadero esposo y amo o Señor, read Ezekiel 16 verses 32 and 33, pueden verlo en Ezequiel capítulo 16 versículos 32 y 33. is given the judicial scroll of divorce A ella se le da el rollo judicial del divorcio in Revelation 5. en Apocalipsis 5, Ezequiel 16, 32 y 33. Compare with Ezekiel 2, Y comparen esto con Ezequiel 2,
verse 9, versículo 9, through 3, verse 1. al capítulo 3, versículo 1. The 7 seals on this scroll Los 7 sellos que están en este rollo appear to reflect the sevenfold vengeance of the Lord. parecen reflejar una venganza de Dios en 7 partes. If she breaks God's covenant. Si rompe el pacto con Dios, si ella rompe el pacto con Dios. See there in Leviticus 26, Y pueden ver esos castigos en Levítico 26, verse 18, 21, versículos 18, 21, 24, and 28. 24 y 28. Thus the 7 trumpets and the 7 plagues that follow the 7 seals. De modo que las 7 trompetas, o así también las 7 trompetas y las 7 plagas que siguen a los 7 sellos. Though there is some difference of opinion on this, Aunque en este punto hay diferencias de opinión, I believe she is the harlot of Revelation 17, verses 3 through 6. yo creo que esta Jerusalén, esta Israel adúltera, es la ramera de Apocalipsis 17, del 3 al 6. Who, as you'll notice there, La cual, como ustedes notarán, is the exact antitype of the Old Testament high priest. es el antitipo exacto de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, Who, adorned with purple and scarlet as well, los que también se vestían de púrpura y escarlata, wore the diadem on their foreheads inscribed with the words, Holy to the Lord. ellos llevaban sobre su cabeza, sobre sus frentes una diadema que decía Santo del Señor o Santo al Señor. She, however, wears a different title on her forehead, Pero ella, como antitipo, lleva un título diferente sobre su frente, as Revelation 17, verse 5 shows us, como nos muestra Apocalipsis 17, versículo 5. and is the one who, being drunk with the blood of the saints, Y es aquella que, embriagada o ebria de la sangre de los santos, see Matthew 23, verses 35 and 36, vean Mateo 23, versículos 35 al 36, rides upon the authority of the beast, ella cabalga sobre la autoridad de la bestia, and as the false church used Rome to murder the Messiah and to persecute his people. y así como la... Used Rome. That's just. Sí. Y ella también utilizó a Roma para atacar o matar al Mesías y perseguir a su pueblo. So she is the one who in Revelation 11 verse 8 Es ella la que en Apocalipsis 11:8 is described as the quote great city es descrita como la gran ciudad where our Lord was crucified, donde nuestro Señor fue crucificado, and whom the beast and the 10 horns you saw will hate. y a la cual odiarán la bestia y los 10 cuernos. So that's the Roman Empire with its 10 provinces. Ese es el Imperio Romano y sus 10 provincias. They will bring her to ruin, Ellas la destruirán, that is Jerusalem, a Jerusalén, and leave her naked. y la dejarán desnuda. They will eat her flesh and burn her with fire. Se comerán su carne y la quemarán con fuego. Revelation 17 verse 16. Apocalipsis 17 y 16. So the armies of the Roman Empire, comprised of soldiers from the 10 Roman provinces, Así el ejército del Imperio Romano, comprendido de soldados de las 10 provincias romanas, did to Jerusalem in AD 70. eso le hicieron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. In the greatest contrast to this harlot, Y el mayor contraste con esta ramera, the old Jerusalem, la antigua Jerusalén, is the new Jerusalem, es la nueva Jerusalén, who comes down out of heaven la from que, God, la que desciende del cielo de Dios, made ready as a bride adorned for her husband. preparada como una novia adornada o ataviada para su novio, As Revelation 21 verse 2 says, como dice Apocalipsis 21:2. unlike her predecessor, A diferencia de su predecesora, she is adorned with fine linen, ella está adornada con lino fino,
bright and clean, resplandeciente y limpio, which stands, says Revelation 19, verse 8, que como dice Apocalipsis 19:8, for the righteous acts of the saints. representa los actos justos de los santos. The heavenly Jerusalem, then, La Jerusalén celestial, entonces, is an image of Christianity es un símbolo del cristianismo, as the Christian church replaces the Jewish church. pues la iglesia cristiana reemplaza la iglesia judía. Thus, we do not see God left without a wife, De modo que no vemos a Dios sin esposa, a covenant people, sin un pueblo de pacto, but a new bride sino como una nueva novia who has made herself ready for him. que se ha preparado para él. Thank you. Maybe there's some questions. No sé si hay preguntas. Un montón. So we should say that this was the persecution of apostate Israel, which lasted 3.5 years. Aquí hablamos de la persecución de la Israel apóstata que duró 3 años y medio. We would have looked at next time, and hopefully tomorrow, the great tribulation upon the Christians, also mentioned in Revelation, which also initially lasted 3.5 years. También vamos a ver mañana, si Dios lo permite, la persecución sobre la iglesia cristiana, que también duró 3 años y medio. José. Yo estaba leyendo un libro de John Kessler, y él hace una observación de que ese evento de que los cristianos se fueron para él al este del Jordán, los cristianos, es la ruptura entre judaísmo y cristianismo. Él dice que es porque los cristianos no fueron benevolentes, no ayudaron a los judíos. So he's reading a book that says that when Christian Jews left the city, and they left their home for them, in the city, that was actually a lack of love and compassion for the Jews, and it's like a rupture between Christian Jews and Right. No, it was the opposite. It was actually obedience to the Lord Jesus, who had instructed them earlier to do just that. No fue un acto de falta de compasión, sino más bien de obediencia a Jesucristo, que él mismo les había dicho que hicieran eso, precisamente cuando vieran la ciudad atacada. Eso es lo que quería oír. Está bien. Algo del Apocalipsis sí se va a aplicar para esta época, lo que van a explicar. Is there anything from Revelation that will apply to this time? Yes, first of all, the principles continue to